Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Rubén de la Torre y a nombre de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, les doy la más cordial bienvenida a la Jornada Nacional de Sensibilización sobre el trabajo de padres o madres de hijas e hijos con discapacidad. Esta jornada tiene por objeto visibilizar la experiencia de las personas que requieren ser cuidadas, pero también de sus cuidadoras y sus cuidadores, y los retos que enfrentan surgidos de la intersección de dos sistemas sociales que generan discriminación estructural y desigualdades. Por un lado, el patriarcado que le ha otorgado rostro femenino a las labores de cuidados durante siglos, y por el otro, el capacitismo que excluye sistemáticamente a las personas con alguna discapacidad. Para llevar a cabo esta jornada, agradecemos la presencia en este presidium de la magistrada Fabiana Estrada Tena, Coordinadora General de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De Margarita Garfias Hernández, Directora de Familias y Retos Extraordinarios, Asociación Civil. Del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. Y finalmente, de María Fernanda Aguayo González, directora de Igualdad de Género del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, agradecemos la presencia de las y los invitados especiales y de todas las personas asistentes que nos acompañan esta tarde. Este encuentro nos reunirá durante toda la semana, de manera que el día de hoy dimos inicio con la primera de 5 conferencias virtuales con personas que nos compartirán sus experiencias en las labores de cuidados. Abordaremos temas muy importantes, entre los cuales se encuentra la relación del cuidado con los roles de género, la conciliación de la vida personal y laboral y la corresponsabilidad masculina, las redes de apoyo y el derecho a la salud integral de las personas que cuidan. Para ello, esta tarde tendremos una mesa de análisis en la que contaremos con operadores de justicia que compartirán su experiencia y conocimientos sobre el tema. Sin más, para dar inicio a nuestro encuentro, escucharemos las palabras de bienvenida de la magistrada Fabiana Estrada Tena, Coordinadora General de Asesores de la Presidencia. Por favor. Muy buenas tardes a todos, a todas. Saludo al consejero González Bernabé, distinguidas integrantes del Presidium, a todas las personas que nos acompañan presencialmente y a las que nos siguen a través de las redes sociales. Me complace enormemente participar en esta inauguración de la Jornada Nacional de Sensibilización sobre el trabajo de padres o madres de hijas e hijos con discapacidad. Esta Jornada Nacional es una iniciativa del consejero Alejandro González Bernabé, que celebro enormemente por varios motivos. El primero de ellos es que esta jornada se inserta de lleno en la política de igualdad de género del Poder Judicial de la Federación, a través de la cual se ha buscado transformar a fondo la cultura institucional, para que el Poder Judicial Federal no solo sea la institución encargada de proteger los derechos humanos de las personas, sino que también sea una institución en la que se respetan los derechos de todas las personas, que sea un lugar más igualitario y libre de discriminación. El eje principal de esta política, como todos lo sabemos, han sido los concursos exclusivos para juezas de distrito, para magistradas de circuito y los concursos paritarios para todas las categorías de la carrera judicial. A través de estas acciones afirmativas, el Consejo de la Judicatura Federal ha logrado avances históricos. Hoy prácticamente el 40% de las personas juzgadoras son mujeres. Y recordemos que a lo largo de 25 años de la carrera judicial, este porcentaje se mantuvo aproximadamente en un 20%.
Pero lo cierto es que si queremos dar sostenibilidad a la paridad, si queremos que las mujeres sigan participando, que sigan inscribiéndose en los concursos, que sigan ascendiendo en la carrera judicial y que eventualmente dejen de ser necesarios los concursos exclusivos, es fundamental crear las condiciones y el entorno laboral propicio para que esto sea posible. Y aquí es donde entra en juego el segundo gran eje de la política de igualdad de género, que es el que se refiere al fomento de la corresponsabilidad familiar y a las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en el Poder Judicial de la Federación. Mientras no exista en nuestra sociedad un mejor reparto de las labores del hogar, un mejor reparto de las labores de cuidado, mientras sigamos organizados como sociedad en torno a los estereotipos de la mujer cuidadora y del padre proveedor, no vamos a lograr avanzar en la ruta de la igualdad sustantiva. Estos estereotipos son por demás nocivos. Por un lado, producen en las mujeres cargas desproporcionadas, dobles, triples, cuádruples jornadas que indudablemente las colocan en una posición de desventaja en el ámbito laboral. Pero por otro lado, estos estereotipos también dañan a los hombres, invisibilizan las labores de cuidado cuando son los hombres los que las llevan a cabo. Cuando son los hombres los encargados de cuidar a los hijos o a sus hijas, sus necesidades muchas veces se ven subestimadas, porque se asume que deben tener una esposa o una madre en quien estas tareas deberían recaer de manera preferente, de manera prioritaria. Por eso, para combatir estos estereotipos y para avanzar hacia este modelo de corresponsabilidad, tanto en el Consejo como en la Corte se ampliaron a 90 días pagados las licencias de paternidad para homologarlas con las de maternidad y asegurando además que el acceso a estas licencias también sea para las familias diversas. Para lograr una mejor conciliación de la vida familiar, el Consejo aumentó el número de salas de lactancia en la mayor parte de los edificios del Poder Judicial y se ampliaron también las licencias de lactancia de 6 meses a 2 años y de manera relevante la política de adscripciones ahora contempla a los cuidados como un factor de primer orden para otorgar las adscripciones de su preferencia a quienes las llevan a cabo. Todo esto, todas estas políticas se han implementado bajo la idea de que los cuidados, la crianza de los hijos, la organización del hogar son tareas esenciales para el funcionamiento de la sociedad. Son esenciales para la subsistencia misma de la sociedad. Estamos hablando de la crianza de los hijos. Es una responsabilidad enorme y es algo en lo que sin duda todas y todos debemos implicarnos, hombres y mujeres, y es algo a lo que las instituciones también deben ser sensibles. Las instituciones no pueden hacer como si estas labores no existieran o como si la vida privada y la vida laboral fueran dos esferas totalmente separadas que no interactúan. Sabemos que esto no es así. Las personas somos un todo y hay una constante interrelación entre nuestras obligaciones en los distintos ámbitos. E insisto, esto no es algo que podamos conceptualizar como un problema de las personas, no es un problema de las personas que tienen hijos. Es algo que nos concierne a todos como institución y como sociedad. Todo esto necesariamente se ve exacerbado cuando hablamos de cuidados de hijos o hijas con alguna discapacidad. Y aquí es a donde entro al segundo motivo por el cual me emociona esta jornada nacional. Yo tengo un hermano con discapacidad intelectual, es algo que ha marcado mi vida, mi existencia, pero de unos años para acá, la mayor reflexión que me ha generado esta situación es lo que debe haber implicado para mi madre tener a un hijo con discapacidad a sus 27 años. Y como hoy, a sus 72 años, ya viuda, tiene que seguir cuidando de él, tiene que darle cuidados cotidianos que además son cuidados que se van incrementando con el tiempo. Y esto me hace también pensar qué va a pasar cuando me toque a mí enfrentar esta situación. ¿Cómo voy a conciliar mis obligaciones? El punto es que el Poder Judicial de la Federación lo conformamos 50,000 personas y somos 50,000 historias, muchas de ellas seguramente dramáticas.
Y por supuesto que acomodar todas las necesidades de todas las personas puede ser un reto enorme y no siempre será posible. Pero lo que queda claro es que la institución también debe adaptarse a las personas, no solo las personas adaptarse a la institución. Y esto no es cuestión de empatía, no es cuestión de humanidad, es una cuestión de derechos, es una cuestión de dignidad, de igualdad sustantiva, de no discriminación. Cuando hablamos de emparejar la cancha, se trata de eso, de ver a la persona en su contexto, en su circunstancia, más allá de nuestros cartabones, más allá de nuestros prejuicios. Visibilizar estas realidades es el primer paso a partir del cual podemos cambiar las dinámicas y las inercias. Pero lo siguiente es la reflexión individual. Mientras no desmontemos nuestros propios prejuicios, nuestros propios sesgos y estereotipos, solo seguiremos reproduciendo injusticias. Las políticas públicas son importantísimas, pero el trabajo personal de aprender a ver el mundo a través de los ojos de otras personas, me parece que ahí está la clave. Sin ello, este tipo de políticas van a seguir siendo tachadas de simples modas, extravagancias, ideologías. No, no son modas, son derechos humanos y se inspiran en la idea básica de dignidad para todas las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada, por sus palabras. Ahora vamos a pasar con Margarita Garfias, por favor, si nos haces favor de tomar la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias. Agradezco la invitación por estar este día con ustedes para compartir un poquito de lo que para mí, para las mujeres que cuidamos 24/7, significa el derecho al cuidado. Así como también a quienes tal vez nos ven en línea, que están en este momento trabajando de manera remunerada o no remunerada y con el oído puesto precisamente en esta mesa. Y pues bueno, creo que es importante diferenciar los cuidados simples que se dan en todas las casas, todos los días, de manera continua para garantizar la supervivencia de todo ser humano e incluso yo diría la dignidad de todo ser humano. Pero en ocasiones nos toca proveer cuidados intensos y extensos cuando algunas personas del hogar no los pueden satisfacer por sí mismas, como es el caso de bebés o niños que requieren de otra persona para alimentarse, para asearse, etcétera, o de adultos mayores que por su edad o por alguna enfermedad ven limitadas sus funciones y que requieren de otra persona, de igual manera, para satisfacer las necesidades de cuidado cotidianas. Pero también existen los cuidados especializados, esos que se dan precisamente en el seno de las familias donde existe el reto de la discapacidad, donde precisamente hay infantes, hay jóvenes, hay adultos o adultas mayores que requieren de otra persona para cada instante y momento de su vida, porque sin ella no pueden ejercer su derecho a alimentarse, a asearse, a comunicarse, a tener un apego a su tratamiento médico y que de esta persona depende incluso su vida. Entonces, estos cuidados especializados y a largo plazo son los más difíciles de transferir. Si bien los cuidados cotidianos, como es la alimentación, el aseo de los hogares, podemos transferirlo a una trabajadora del hogar. Los cuidados intensos y extensos podemos transferirlos precisamente a estas escuelas de tiempo completo, de jornada ampliada, pero no pasa lo mismo con el caso de cuidados especializados que se dan a personas con diagnósticos crónicos y que este diagnóstico implica una discapacidad. ¿Por qué? Porque el Estado ha resultado omiso en proveer este tipo de servicios. Y también cabe señalar que
a diferencia de los cuidados simples, intensos y extensos proporcionados por personas de más de 12 años, de acuerdo a la cuenta satélite del INEGI sobre trabajo no remunerado en los hogares en el 2020, donde el promedio nacional señala que las mujeres destinan el triple de tiempo que el de los hombres a estas labores, es decir, por cada 3 horas de las mujeres, los hombres dedican 1 hora. En los cuidados especializados, la brecha se acorta. Cuando hablamos de cuidados a personas con enfermedades temporales, por cada 3 horas de las mujeres, los hombres dedican 1 hora con 20 minutos. Cuando hablamos de cuidados a personas con discapacidad, por cada 3 horas de las mujeres, los hombres dedican 2 horas. Y por los cuidados a personas con enfermedades crónicas, por cada 3 horas de las mujeres, los hombres dedican 2 horas con 19 minutos. Y esto no es por amor o por tener un gran corazón, sino porque las necesidades de cuidado rebasan a la familia. Y otra vez, por la falta de servicios del Estado. Lo que nos hace vivir, ¿no?, a la familia una pobreza de tiempo constante. La pobreza de tiempo es una consecuencia de la carga excesiva que demanda el trabajo remunerado o el exceso del trabajo no remunerado, que es así como se reconoce a este trabajo de cuidados que se da todo el tiempo en los hogares y que afecta principalmente a las mujeres, debido a la desigualdad en la distribución de tareas reproductivas entre ellas y los hombres. La asignación del tiempo a estas actividades depende de decisiones basadas en restricciones monetarias, pero también a presiones sociales, a normas sociales, preferencias sociales y otros recursos tales como las redes sociales y la provisión de servicios de cuidado. La doble jornada o incluso la triple jornada es la necesidad de responder a las demandas del trabajo remunerado y del trabajo no remunerado o doméstico familiar en los hogares. También es importante decir que hace falta precisamente un marco de derechos. En 1981, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, puso en la mesa de todos los países que la integran, incluido México, el convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. México, desde entonces, no lo ha firmado. Vamos 40 años tarde. ¿De qué habla este convenio? ¿O quiénes son las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades? Pues son aquellos trabajadores y trabajadoras remunerados con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar de ella. También incluye a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. Obviamente, también la vida nos ha enseñado que la conciliación incluso ya quedó atrás. Por eso preferimos hablar de corresponsabilidad, porque la conciliación es el mecanismo voluntario mediante el cual las personas intervinientes en libre ejercicio de su autonomía proponen opciones de solución a las controversias en las que se encuentran involucradas. Por lo general, las madres con responsabilidades de cuidado deciden tomar parte de sus vacaciones para poder ejercer la labor de cuidados, para acompañar a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos o hermanas, a terapias, a citas médicas, en la convalecencia de cirugías, pero esta va mermando también su calidad y su derecho al descanso, puesto que se van quedando sin vacaciones, se van quedando a trabajar horas extras, incrementando su agotamiento, incluido el físico y el mental. Y hablar de corresponsabilidad es hablar de la atribución de responsabilidades diferenciadas para la preservación, dignidad y desarrollo de los seres humanos que se puede apreciar a través del diamante del cuidado, que es una propuesta de Razavi en el 2007, donde este concepto agrupa las instituciones involucradas en la provisión del cuidado, donde las familias no son totalmente las responsables, sino una parte de. Y también se contempla el funcionamiento y el involucramiento del Estado, los mercados y la comunidad.
teniendo en cuenta que la comunidad incluye a las organizaciones sin fines de lucro, los sindicatos, las cooperativas y las organizaciones comunitarias, y coloca a cada una de ellas en la punta de cada esquina de este diamante. También recordemos que el artículo 4 constitucional nos dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley y ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia en su totalidad, ¿no? E incluso muchas veces la palabra familia nos ha quedado corta. Tenemos que comenzar a hablar de hogares, y cuando en estos hogares se les impide casarse o tener este vínculo a través de un acta que demuestre ese vínculo, también se tiene que respetar esta responsabilidad de ejercer el cuidado o este derecho al cuidado, porque desgraciadamente nuestro sistema, a la vez que perpetúa la carga desproporcionada del trabajo de cuidado en las mujeres, les niega el derecho al cuidado a los hombres. ¿Y qué pasa? ¿No? Cuando llegamos al final de la edad, cada hijo, cada hija daría la vida por su madre, porque se gestaron vínculos, emociones, relaciones de goce, de disfrute, y con el papá no sucedió así. Y es por eso que mayoritariamente a quienes se abandonan la vejez es a los padres. ¿Y por qué les estamos negando este derecho? También es importante visibilizar el papel del Estado como garante de derechos y proveedor de servicios. La falta de este marco legal y normativo que dé garantías a las y los trabajadores con responsabilidades familiares excluye a quienes ya no pueden ejercer permisos materno-infantiles por el tope de edad o permisos para cuidar a hijos e hijos con diagnósticos diferenciados, más allá del cáncer, porque son los únicos permisos que actualmente se reconocen por ley en nuestro país. También es importante cuando hablamos de familias que viven a cargo de personas con discapacidad, que se reconozca la protección de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se enumera en toda la convención que no se puede discriminar por motivos de discapacidad. La discriminación por motivos de discapacidad se entenderá como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo, incluyendo todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Y en este sentido, debo agradecer y reconocer el trabajo del Instituto Federal de la Defensoría Pública, porque a través del instituto se han logrado ganar juicios y obtener sentencias favorables para madres y padres trabajadores con responsabilidades de cuidados hacia personas con discapacidad. La situación lamentable es que la sentencia se basa en los derechos de la persona con discapacidad o del infante con discapacidad, pero no de la trabajadora ni del trabajador, porque no tiene derechos. Por eso también es urgente, precisamente, el cambio de criterios en la Corte, el cambio de criterios en cada uno de los juzgados. Es momento de impulsar nuevas reflexiones a partir de una perspectiva de cuidado, al reconocer el cuidado como una dimensión inseparable de la existencia humana que va más allá de edades, generaciones, condición o situación de vida. Así como se hizo en su momento con la perspectiva de género. Recordemos cómo en la séptima época el género resultaba un factor determinante para conservar criterios donde se perpetuaban los roles de género, asumiendo que las y los infantes de determinada edad debían permanecer bajo la guardia y custodia de la madre, dando por hecho que ella es la única capacitada para hacerlo. Pero posteriormente, para la novena época, se contempló la evolución de las dinámicas familiares, por lo que la guarda y custodia la asumiera el padre a partir de una nueva reflexión donde prevalecía el interés superior del menor.
También reconocer el amparo directo en revisión 1754 del 2015, que reconoce una pensión alimenticia por compensación de doble jornada laboral, precisamente a una ama de casa en Campeche, en donde tras el divorcio su esposo, al no haber hijos ya dentro del hogar, no quería dar nada. Entonces, creo que es urgente precisamente desde estos espacios comenzar a cambiar la narrativa y lo que sucede en nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita, por tus palabras. Definitivamente los conceptos que nos compartes y la descripción del problema público que buscamos atender dibujan la ruta no solo para la impartición de justicia, sino a nivel nacional y en distintos órdenes de gobierno. Ahora vamos a pasar con la participación del magistrado Alejandro Sergio González Bernabé, consejero de la Judicatura Federal. Por favor. Refirió Martin Luther King: comprométete con la noble lucha por los derechos humanos. Así harás una mejor persona de ti mismo, una gran nación de tu país y un mejor mundo para vivir. Magistrada Fabiana Estrada, coordinadora general de asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra María Fernanda Aguayo González, directora de Igualdad de Género adscrita a la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales. Y Margarita Sandra Garfias Hernández, activista y reconocida directora de Familias y Retos Extraordinarios AC. Ya la escucharon. Juzgadoras y juzgadores federales, autoridades que nos acompañan, amigas, amigos, muy buena tarde. ¿Cómo construimos una mejor institución de impartición de justicia? ¿Es posible que las políticas judiciales se sostengan en valores humanos y reales a las circunstancias que atañen a las y los servidores públicos federales? Son algunas de las preguntas que se hacen patentes en la ceremonia que hoy nos congrega, cuyo objetivo consiste en la inauguración de la primera jornada nacional de sensibilización sobre el trabajo de padres o madres de hijas e hijos con discapacidad. Tal propuesta nace de la idea de visibilizar la problemática que se vive a diario en las familias que tienen a su responsabilidad a un hijo o a una hija con algún tipo de discapacidad. Y ya mencionaban también a otro tipo de familiares, hermanos, padres, haciendo especial énfasis en padres o madres tanto al interior como al exterior del Poder Judicial de la Federación. Además, se efectúa en el marco de la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, actualmente en curso en la ciudad de Buenos Aires, reunión de organizaciones de la sociedad civil, en particular movimientos de mujeres feministas por Estados miembros de la CEPAL, donde se aprueban los compromisos que constituyen la Agenda Regional de Género para garantizar los derechos de las mujeres en toda su diversidad y la igualdad de género. En ese sentido, agradezco desde aquí al señor ministro Arturo Saldívar Lerdo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, su constante apoyo y disposición para impulsar acciones en favor de las causas justas. Igualmente, externo mi beneplácito a la Coordinadora General de la Presidencia, de asesores de la Presidencia del Alto Tribunal y a todo el equipo de la Dirección General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales por colaborar para la materialización del presente proyecto, en el que se busca conocer las distintas áreas de oportunidad para impulsar políticas judiciales que sean incluyentes para todos y para todas. Asimismo, mi especial reconocimiento a las juzgadoras federales que integran esta primera mesa de análisis. De corazón les digo muchas gracias, no solo por darle la oportunidad al Consejo de la Judicatura Federal de retroalimentar su funcionamiento con su experta visión sobre el tema, sino por ser un ejemplo de vida, de lo que se puede alcanzar con entrega, con constancia, con vocación y con lucha. Ustedes corroboran la hipótesis que he afirmado en múltiples lugares: la riqueza del Poder Judicial
de la Federación no reside en su capacidad tecnológica ni de infraestructura, sino en su valioso capital humano. El motivo que nos reúne adquiere mayor significado si acudimos a la estadística, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2021, en México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.08% del total de población. De este grupo de población, 19.6 millones son hombres y 18.9 millones mujeres. Por grupos de edad, 9.2 millones tiene 4 años o menos, 10.8 millones tiene entre 5 y 9 años, 11.5 millones de 10 a 14 años y 7 millones son adolescentes de 15 a 17 años. De acuerdo con estos datos, en México residen 29.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años. De esta población, poco más de 580,000, que es el 3.0%, representa o presenta alguna discapacidad. Incidencia que no puede ser ajena al funcionamiento o al propio funcionamiento de las instituciones en México. Por otro lado, en lo que a cuidado se refiere, es oportuno reconocer que existen ideas preconcebidas sobre el orden de género y el deber de ser hombres y de mujeres, lo que reproduce tanto las reglas sociales como las relaciones de género y de poder asimétricas, legitimando las desigualdades estructurales construidas en torno al género. No se puede soslayar esa realidad. Las y los integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, bajo el liderazgo del ministro Saldívar, luchamos en consolidar verdaderas acciones afirmativas, aplicadas como políticas públicas que compensen las condiciones de desigualdad y discriminación a ciertos sectores poblacionales en el Poder Judicial de la Federación. De tal magnitud es el área de oportunidad, que incluso la propia Comisión Económica para América Latina y el Caribe, al igual que diversos organismos internacionales, han comenzado a estudiar el fenómeno denominado feminización del cuidado, cuyo término refiere que la feminización del cuidado se presenta cuando cultural y socialmente hemos aceptado y asignado un rol a un género en particular, habitualmente a las mujeres, quienes producto de procesos también culturales y sociales asumen ese tipo de roles como un deber natural o propio de su género, en razón de su sexo biológico. En estadísticas, aproximadamente un 55% de los trabajadores que tienen familiares con discapacidad han tenido que rechazar empleos o rechazar promociones porque no resultan compatibles con el cuidado de su familiar. Las políticas públicas, incluso en el caso del Poder Judicial de la Federación, se han elaborado buscando un enfoque de derechos y a los principios de igualdad, universalidad y solidaridad vinculadas con la organización social del trabajo de cuidado. Claro ejemplo de ello son los recientes concursos, ya se mencionaba, para magistradas de circuito o juezas de distrito, exclusivamente para mujeres que buscan erradicar los techos de cristal. No obstante, se pretende una continuidad para que los ejes de acción cuenten con estándares de pertinencia y calidad. No podemos hablar de forma individual cuando nos referimos a algún reto institucional, sino debemos verlo de forma conjunta, puesto que todas y todos pertenecemos a este gran grupo denominado Poder Judicial de la Federación, en el que trabajamos para aminorar y erradicar aquellas deficiencias que excluyan a cualquier colaboradora o colaborador. El tema de la discapacidad, si bien implica varias dimensiones, las jornadas que hoy inician están encaminadas a un objetivo común: que la hija e hijo, niño o niña, tengan la oportunidad de lograr su máximo potencial orientado a alcanzar autonomía en su vida adulta, sin que ello constituya una labor que impida o limite cumplir sus proyectos profesionales a las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. La discapacidad es femenina, refirió Margarita Garfias, la activista que hoy nos acompaña. De ahí que debe existir un firme compromiso de actuar propiciando políticas de inclusión que permitan esencialmente a la mujer atender y conciliar las labores de cuidado a la par de su carrera profesional. En el caso, progresar dentro de la carrera judicial. Quisiera aprovechar el foro para formularles un atento exhorto.
acompañado de mi entusiasmo y súplica a la vez, a que no solo proyectemos un importante ejercicio colaborativo de juzgadoras hacia el Consejo de la Judicatura Federal, sino que sea esta la primera reunión de trabajo para estructurar y diseñar la primera asociación de madres y padres de hijos e hijas con algún tipo de discapacidad del Poder Judicial de la Federación, colectivo que podrá permitir continuar con la lucha de propiciar políticas judiciales acordes a la situación que vivimos. Cuentan en su servidor con un colaborador con plena disposición para impulsar tal propósito. Desde hoy, quedo a su disposición para avanzar en este objetivo, que irradie hacia otras instituciones, demostrando que el Poder Judicial de la Federación es un ente de principios humanistas, compuesto de personas sensibles, tanto en su dimensión individual como en su dimensión colectiva. Agradezco nuevamente a todas y todos los que hicieron posible la materialización de las jornadas que inician. Con su trabajo aportan a la construcción de la mejor versión del Poder Judicial de la Federación. Finalizo citando las palabras de la antropóloga Margaret Mead, que dice: nunca dudes de que un pequeño grupo de personas pensantes y comprometidas puedan cambiar el mundo, pues la historia nos demuestra que son las únicas que alguna vez lo han logrado. Así que ponte de pie y lucha por el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Alejandro Sergio González Bernabé. Ahora bien, daremos paso a la mesa de análisis titulada Conciliación de las labores de cuidado, desarrollo profesional y vida familiar desde la Judicatura, reto u oportunidad. Les invitamos a que se queden a acompañarnos y a los participantes en la mesa a tomar su lugar, no sin antes despedir por favor a este presidium con un fuerte aplauso. Gracias a todas y todos por permanecer en la sala. Antes de iniciar la mesa, nos gustaría hacerles un amable recordatorio para que nos regalen sus datos en las listas que se encuentran al exterior de este auditorio para poder seguir en contacto con ustedes. Sin más, damos inicio a la mesa de conciliación de labores de cuidado, desarrollo profesional y vida familiar desde la Judicatura, reto u oportunidad. Para ello, le cedo la palabra a Julia Escalante, subdirectora de Igualdad de Género en este consejo. Por favor, Julia. Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todas y todos por su asistencia y permanencia en esta tarde. Muchísimas gracias por esta convocatoria, estas jornadas tan necesarias a esta conversación tan urgente también. Muchísimas gracias también a las operadoras de justicia que nos acompañan en esta mesa, en esta tarde, quienes cuentan con una amplia trayectoria y que además nos compartirán desde su experiencia tanto personal como profesional los retos frente a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y diría nuestra ponente anterior, la corresponsabilidad más que la conciliación, ante el cuidado de hijas e hijos con discapacidad. Y como el tiempo siempre es muy ingrato y nos corre, le quiero dar la palabra a la jueza Juana Fuentes Velázquez del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales del Estado de México, quien tendrá la voz durante 10 minutos. Por favor, jueza. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer orden, la verdad quiero agradecer al consejero por ser nuestro portavoz y llevar a cabo este foro. No hay mejor empatía que la que generan aquellos que sin vivir la situación empatizan con ella. Entonces, de verdad, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y en segundo lugar, pues a mi institución que desde hace 17, casi 18 años me ha permitido al día de hoy ocupar este cargo tan importante de ser juez de distrito. Y quiero iniciar comentándoles que soy mamá de un niño con discapacidad. Él padece un síndrome de West, tiene 12 añitos, Santiago.
motivación principal para que hoy esté aquí con ustedes. Por eso hoy no vengo a hablar como juez, sino como mamá de Santiago. Estas jornadas se me hacen de suma importancia. Sé que es la primera de muchas y que como toda jornada de sensibilización tiene que desencadenar en acciones, en políticas de acción, y cada uno de ustedes desde su trinchera son una motivación para que el día de hoy hable en nombre de Santi. Sobre todo porque conozco este foro, a Margarita la sigo en el Facebook desde hace 12 años que me diagnosticaron a mi pequeñín con ese síndrome tan agresivo, y que hoy, al día de hoy, Santiago depende de una gastrostomía para alimentarse, para poder proveerle de sus medicamentos. Y pues tema muy importante que me tocó exponer, el de la conciliación de esas labores de cuidado con este desarrollo profesional. Y quisiera hablar en nombre de Santiago porque finalmente él es el que, reitero, ha sido mi motivación. Soy mamá de 2 niños, bueno, ya una niña grande, estudia en la universidad y sin embargo, ustedes saben que nunca dejamos de decirles nuestros niños. En el caso de nuestros niños especiales, pues más aún, porque son nuestros angelitos que día con día se convierten en esa motivación para desarrollar no solo nuestra labor de mamá, sino también nuestra labor como juzgadoras. Importante es también visibilizar la problemática que vivimos a diario las familias que tenemos bajo nuestra responsabilidad un hijo o una hija con discapacidad. De Margarita, mi mayor referencia siempre va a ser su labor y al reconocimiento que le tengo que hacer, porque ella, su labor siempre ha sido de 24/7, que de verdad no es nada fácil. Hoy lo digo como trabajadora, que ese doble rol nos permite quitarnos el chip de ser cuidadora o mamá para convertirnos en trabajadoras, entonces ahí hay un respiro, pero ¿qué hay de aquellas 24/7? Entonces es importante visibilizar la necesidad de generar políticas a nivel institucional y a nivel nacional para que existan condiciones especiales como son nuestros hijos especiales. Me hice a la tarea de buscar un poco sobre el tema y es porque dije, bueno, ¿qué es esa conciliación laboral y familiar? Y encontré la referencia de que es un conjunto de medidas encaminadas a favorecer que el trabajador tenga unas condiciones más beneficiosas a la hora de desarrollar su carrera profesional sin perjuicio de su vida personal y familiar. Por lo tanto, ¿cómo armonizar? Pues evidentemente tenemos que generar condiciones de adaptación de horarios, reducciones de jornada, permisos por maternidad, por paternidad. Los trabajadores tienen diversos derechos que facilitan esa conciliación familiar y laboral. Por fortuna, me ha tocado desarrollarme como juzgadora en el contexto del derecho del trabajo. Y por lo tanto, sé que las normas, quienes las aplicamos, tenemos que ser sensibles a su aplicación. Dentro de nuestro marco jurídico tenemos normas en la Ley Federal del Trabajo que establecen licencias por maternidad, licencias, bueno, gracias a nuestra institución, licencias por maternidad, permisos para cuando hay niños con cáncer y, como decía Margarita, son acciones que se han llevado tanto por el legislador como por el Poder Judicial a efecto de que precisamente se cumpla con esa conciliación en ese contexto laboral y familiar. Sin embargo, pues nuevamente retomo, es necesario que aparte, o un primer pausa es sensibilizar, pero plan de acción, y es precisamente generar disposiciones en las que se establezcan por lo menos referentes de cómo es que las cuidadoras 24/7 y cómo es aquellas que tenemos ese rol de mamá de niños especiales con nuestra labor, no solo de juzgadoras. Si levantamos una estadística que va a ser muy difícil que en este año se obtenga, pero saber cuántas mujeres son aquellas o cuántos hogares que tienen niños especiales y que requieren de cuidados especiales. Es una gran tarea, sin embargo, debemos como punto de unión, me parece que las que estamos aquí en la mesa tenemos un punto en común, que es precisamente visibilizar lo que en muchos escenarios no se han atrevido precisamente por el miedo a perder el trabajo, porque saben que de antemano
pedir una jornada reducida o una licencia para poder ir a cuidar a sus hijos implica que muy probablemente no seamos atractivas para desempeñar ese cargo laboral. Por eso la conciliación me parece que debe ser documentado y emprender acciones propias para que esas personitas levanten la mano y digan cuáles son sus necesidades especiales, porque les aseguro que de estas personas que estamos en la mesa son acciones y necesidades específicas. Platicaba con una de ellas, ¿qué tiene tu niño? Y evidentemente sus necesidades son distintas de las mías, pero que en el escenario del deber ser, debo ser honesta, me siento privilegiada de pertenecer a esta institución. ¿Por qué? Muy sencillo, fue la pionera a nivel nacional, el Poder Judicial, en establecer acciones afirmativas, no solo para las mujeres, sino también para quienes tenemos una condición más especial. Margarita hizo referencia en su contexto de cuáles son, la licenciada Fabiana, todo el cúmulo de acciones que han emprendido, pero que me parece que al día de hoy es necesario documentar. Hay ordenamientos internacionales, creo que hay mucho donde tomar para efecto de establecer esta normatividad, y propiamente son derechos que se deben establecer, que así como hay permisos para maternidad, para paternidad, para lactancia, no olvidar que también se requieren permisos que probablemente no es necesario que sean retribuidos, pero simplemente con la empatía necesaria para poder llevar a nuestros chiquitos cuando están en una situación de enfermedad, porque, reitero, la ley únicamente estableció este tema de los niños con cáncer. Sin embargo, también nuestros pequeñines a veces necesitan llevarlos a las vacunas, llevarlos a las terapias, y no puede ser que en un aspecto laboral esas condiciones no se privilegien para otorgar un permiso especial. Es propio de nuestra área, de la materia de trabajo, reconocer esos derechos de las personas que en ocasiones no se visibilizan cuál es la situación. Sin embargo, me parece que hoy, por algo, la vida me permite estar aquí frente a ustedes y establecerles que la conciliación que debe existir en ese contexto laboral y familiar ha sido complejo, sí, porque en ese doble rol que llevamos, en ocasiones les puedo asegurar que todos en esta mesa hemos pensado en algún momento abandonar el rol de juzgadoras. ¿Por qué? Porque nuestros pequeñines nos necesitan y sabemos que a diferencia de un niño cuyas capacidades le permiten ir a la escuela o hacer ciertas actividades, se verán reflejadas en un futuro prometedor de un profesionista o un trabajador. Sin embargo, en nuestro caso, créanme que es una constante diaria del temor a que la discapacidad que presenten les cobre su propia vida. Entonces, es complejo hablar aquí, sí, traía algo armado, sin embargo, a veces el corazón te gana en las emociones porque estoy muy contenta de saber que es una jornada dedicada a nosotros para evidenciar cuáles son nuestras situaciones, pero que evidentemente van a desencadenar en situaciones especiales como son nuestros niños especiales. Y concluyo estableciendo eso, la necesidad de implementar políticas de conciliación laboral entre las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y trabajadores, que sabemos que también son nuestros redes de apoyo. Las redes de apoyo es importante también que en esa solidaridad y empatía que generan con nosotros en nuestro actuar, precisamente cómo conciliar, cómo generar esa política de conciliación laboral en nuestra labor como juzgadoras, en el caso de nosotras, pero también hablar por aquellas que no tienen un papel propiamente de juezas, de magistradas, y que por las propias circunstancias es evidente que realizan esa labor y que yo sí considero que requieren o se ven ante la necesidad de reflexionar y generar una política dentro de nuestro Poder Judicial de esa conciliación laboral. Finalmente, creo que ya estoy sobre los 10 minutos, quiero decir una frase que se me hace muy interesante. Si pudiéramos mirar el corazón del otro, percibir lo que siente y saber por qué lo hace, se acabarían los juicios. Por lo tanto, yo los llevo a esta reflexión.
saber por qué y saber mirar el corazón de otro, porque muchas veces esa discapacidad involucra que nuestros niños no tengan el lenguaje como tal para decirnos te amo o para decirnos quiero que estés conmigo, pero a veces con una simple sonrisa nos dicen todo y son nuestra principal motivación para que el día de hoy estemos ante ustedes exponiendo cómo es nuestro desempeño, no únicamente como juzgadoras, sino también como mamás o papás de niños especiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, jueza Juana Fuentes. Agradezco mucho sus palabras muy emotivas y seguramente muy emotivas para todas las que estamos en este auditorio. Y sin más, quisiera cederle la palabra a la jueza Marta Yadira Machado López, del Juzgado Quinto de Distrito en materia penal en el estado de Nuevo León. Adelante, jueza, por favor. Gracias. Buenas tardes, con el agradecimiento al consejero González Bernabé por abrir este foro, que inédito además, y pues de nuestra perspectiva muy importante. Muy agradecida, consejero, muy agradecida con la institución, y yo quiero hacer reflexión. Soy mamá de un niño de 18 años, niño, joven. Lo tuve dentro del Poder Judicial, o sea, siendo secretario del Poder Judicial Federal, y quiero platicarles dos motivos de vida o circunstancias que me pasaron en el Poder Judicial para que reflexionemos sobre ello. Mi niño nació en 2004, alrededor de 2005 yo ya me había dado cuenta que era autista, es autista. En aquel momento yo era secretaria. Yo le comenté al magistrado con el que estaba en ese momento, necesito 15 minutos de salir antes de la hora para poder ir a las terapias de mi hijo. Había días en las que no podía salir en tiempo y decidí retirarme del Poder Judicial Federal. En aquel momento que yo le pedí primero una licencia, él me dijo, no se puede, no tengo a quién poner en su lugar. Tómese los 15 minutos que necesita, pero no se cumplía, porque la necesidad del trabajo, él requería que estuviéramos ahí. Entonces decidí retirarme del Poder Judicial porque dije, es más importante, tienes que poner en una balanza, y esa balanza de la familia de mi hijo pesó mucho más que mi carrera, que mi trabajo. Aquella vez que le dije voy a renunciar, me dijo, cuando usted resuelva su problema, viene y yo, si tengo la oportunidad, le doy trabajo. Le dije, magistrado, este no es un problema, esta es una discapacidad y esto no se resuelve. Esto se lleva, se afronta, y es una forma de vida. Decidí irme, gracias a Dios, gracias a la institución y a algunos titulares que sí son conscientes de esto. Les estoy hablando de 2005. Me habló otro magistrado y me dijo, venga, yo necesito que esté aquí y no necesito que esté todo el día. Haga sus proyectos y vaya a atender a su hijo. Gracias a ese magistrado volví al Poder Judicial. Por circunstancias también de trabajo me tuve que mover de ciudad. Y esta es otro aspecto que les quiero platicar. Llegué a una ciudad en la que no encontraba escuela para mi hijo. Y tuve que tomar mi carro todas las mañanas a recorrer calle por calle de esa ciudad buscando una escuela para mi hijo, porque encontré escuela para invidentes, para sordos, para downs, pero no había para niños autistas.
¿Y por qué les platico esto? Porque ahora tengo la oportunidad de ser juzgadora, de estar frente a un juzgado y la posibilidad de ver, por lo menos dentro de mi juzgado, si alguien tiene esta necesidad. Y obviamente lo veo con más sensibilidad. Y si me cambian de adscripción, pues tendré que decirle al Poder Judicial, oiga, fíjese que aquí están las terapias de mi hijo, fíjese que aquí está el neurólogo de mi hijo. Gracias a Dios vivo en una ciudad donde hay de todo, pero no necesariamente va a ser así siempre. Ahorita soy juez, pero no sé si mañana o pasado quiera ser magistrada y haya la posibilidad de que me muevan. Y este es un problema y lo veo en muchas mamás que tienen hijos con discapacidad y por eso no concursan, porque tienen miedo a que las cambien, tienen miedo a no encontrar la escuela de su hijo, la terapia que están llevando. Yo voy un poquito más allá, les platiqué estos dos aspectos, pero voy un poquito más allá. Mi hijo ahorita tiene 18 años, como les comentaba, y dentro del Poder Judicial yo no veo, porque no lo veo, la posibilidad de que estos muchachos jóvenes ingresen a laborar al Poder Judicial, que sí pueden, muchos de ellos pueden porque lo estoy viendo. No lo hablo por mi hijo, porque mi hijo no es de alto rendimiento, pero veo a los compañeritos de Eric, de mi hijo, que muchos pueden. Y está en una escuela donde los están capacitando para ingresar a laborar a una vida productiva. ¿Por qué no abrir las puertas con una convocatoria adecuada a ellos? Porque las convocatorias que ahorita salen no son para personas con discapacidad. Y si ustedes voltean a ver, en el aeropuerto hay mucha gente trabajando con discapacidad. Yo he andado por varios circuitos, 5 circuitos, y nada más en un circuito me ha tocado una persona con discapacidad, laborando. Y era muy difícil porque los discapacitados éramos nosotros, no él. Él traía muletas, tuvo epilepsia, cargaba los expedientes y todos le queríamos ayudar. Y decían, es que no puede ser oficial judicial porque no puede ni siquiera cargar expedientes. Y era una persona que de verdad proyectaba mejor que los demás oficiales. Entró como oficial proyectista. Entonces, ¿por qué no abrimos las puertas del Poder Judicial para ese aspecto? Yo ahorita lo pongo sobre la mesa y desde mi trinchera lo estoy planteando. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo a los niños que tienen 18 años y más. Y veo que en la escuela donde está es un centro de capacitación y hay muchos que tienen la posibilidad de sacar copias, de ayudarnos a pasar un QR, a organizar oficios, o sea, pueden hacerlo. Pero si les pedimos que tengan título y cédula, pues va a ser muy difícil. Entonces, son parte de la sociedad, hay que integrarlos a nosotros. Y pues por eso Dios o la vida me pone frente a ustedes y por eso ahora lo estoy platicando. Todas, por lo menos las que estamos en este panel, yo creo que estamos por una razón acá. Y yo siento que la razón para mí es esta, ahorita. Gracias, consejero. Espero que el foro pues sirva como una plataforma para lo que se viene y que en verdad se haga un censo, se haga un apoyo para las personas que tenemos hijos con discapacidad dentro del Poder Judicial, porque de verdad que no existe ahorita. Volteamos a ver y no hay nadie a dónde apoyarnos. Y los vamos conociendo en el camino, porque tenemos los mismos, o por lo menos los mismos intereses, que es sacar nuestros hijos adelante.
Entonces, ese censo, esa mesa directiva o de apoyo será muy importante. Realmente sí espero que se consolide y por supuesto que ahí voy a estar, señor consejero. Muchas gracias. Jueza Machado, muchísimas gracias. Estamos tomando nota desde la Dirección de Igualdad de Género porque no creas, son cosas que hemos venido conversando. El tema de la inclusión forma parte pues, de la agenda que tenemos como dirección y por supuesto también conocer más y mejor a las personas que integran esta institución y sus necesidades particulares, pues tiene que ser la base para gestar o impulsar acciones al interior. Muchísimas gracias. Y quisiera ahora que continuemos con la magistrada Mayra González Solís, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 8ª Región de Mérida. Por favor, magistrada, bienvenida. Muchas gracias, maestra Julia. Pues me sumo a la gratitud que han expresado al señor consejero Alejandro Sergio González Bernabé. Señor consejero, como le decía hace un rato, fue una grata sorpresa saber que sus ojos volteaban a ver a un grupo que verdaderamente ha sido invisible, no para nuestro Poder Judicial de la Federación, sino para la sociedad misma, porque yo observo las manifestaciones en la calle de tantos colectivos y difícilmente van ustedes a observar una manifestación de personas con discapacidad y menos de mamás o de papás con personas con discapacidad, porque estamos sumamente ocupados en el cuidado que tenemos que llevar a casa, en nuestras casas. Entonces, somos doblemente invisibles, ¿no?, dentro de estas estructuras que estamos tratando de romper para que podamos salir a la luz. Entonces, el que nos volteen a ver es un acto verdaderamente que va en pro, como lo decía muy bien la magistrada Fabiana, quien también valoro enormemente su compartir, en pro de los derechos y el reconocimiento de los derechos humanos. Y pues desde luego mi gratitud a la Dirección General de Igualdad de Género y todo el Consejo de la Judicatura Federal que hace posible esta reunión. Esta reunión que yo considero, igual que lo dijo ya mis antecesoras, pues no es propiamente de juzgadoras, sino de madres, de hijos e hijas con discapacidad. Yo nunca me imaginé que iba a tener esta oportunidad de hablar con mis pares, ni siquiera las conocía, ni sabía que existían, porque digo, no puede ser que a mí sea la única a la que le haya pasado algo así, pero pues no tenemos esta red que tan, pues yo por eso me puse de pie para agradecerle, señor consejero, porque de verdad, yo no sé si tenga tiempo, sería 4ª jornada, pero verdaderamente me parece que si hay algo que yo pueda aportar, me sumo con toda la disposición desde mi humilde aportación, porque creo que es necesario, sí, ya también dar ese siguiente paso, que ya se nos está dando la oportunidad, hay que tomar esta oportunidad, no solo por nosotros, por nuestros hijos e hijas, sino por las demás personas que están dentro del Poder Judicial de la Federación, que no tienen la oportunidad de ser escuchadas como lo somos hoy nosotras. Y también porque desgraciadamente pues esto seguirá sucediendo en el mundo. La diversidad de la manifestación humana pues seguirá presentándonos el reto de la discapacidad y pues la institución tiene que avanzar, como bien lo decían, pues ajustándose, ¿no?, a esta diversidad funcional. Escuchaba yo a la 1 de la tarde la presentación de María Lu, que fue la primera ponente, y coincido mucho en ella, con ella. Yo ya lo había pensado y hoy me estoy quedando cada día como más tranquila, más en paz de escucharlas, a todas estas mujeres valiosas que han hablado junto con el señor consejero, porque yo me sentía sola y hoy me doy cuenta que ya no estoy sola, ya no estoy más sola, porque somos muchas y somos muchos los que estamos interesados en hacer una transformación de este mundo.
Y vamos a empezar por casa y vamos a empezar cómo se transforman las cosas, pequeñas irradiaciones, pero que, como bien lo dijo al final de su discurso, son capaces de transformar todo el planeta. Ella decía, y yo así lo había pensado, que no era solo mi hijo el que tiene la discapacidad, sino que tenemos una familia con discapacidad. Es una familia la que vive esta condición, porque cuando nosotros empezamos a interactuar con las barreras que están afuera, nos damos cuenta que hay cosas que no podíamos hacer. Yo quería ir a algún lugar a llevar a mi hijo cuando era más pequeño a jugar y él tiene una discapacidad motriz severa que depende 100% siempre para todas sus necesidades esenciales de otra persona, para la alimentación, para su higiene, para sus necesidades básicas, esenciales. Ahora les platicaré más acerca de él, pero pues incluso para satisfacer necesidades que cualquier niño de su edad debería tener, que es como el derecho al juego. O sea, era complicadísimo encontrar un lugar en el que me lo pudieran recibir, porque llegamos a un extremo en el que un lugar me decía, es que no puede entrar con él porque esto solo es para niños. Pues sí, pero véalo, es un niño, es un bebé, tiene 3, 4 años, quiero entrar al área de juegos y yo voy a jugar con él. Lo siento, señora, usted no puede entrar porque eso es un área exclusiva de niños, pero yo soy su cuidadora, su asistente, ¿no podría él solo? Pues no. Entonces, siendo yo ya entonces una magistrada de circuito, que conozco los convenios internacionales, que conozco los derechos, la Constitución, pues ni todos los títulos del mundo me sirvieron para hacerle entender a esa persona que era un derecho humano de mi hijo, el derecho al juego y el derecho a acceder a un espacio recreativo. Y así como eso, pues, y supongo que las panelistas podrán también, aquí nos tardaríamos horas en dar nuestras vivencias de este tipo de situaciones. En el derecho a la educación, hemos tenido que peregrinar para que fueran recibido mi hijo. Mi hijo no tiene ninguna discapacidad cognitiva, pero físicamente ya de entrada, cuando lo ven, ya se hacen una idea de él. Y entonces ya desde ahí ya él es estigmatizado y clasificado y colocado en qué podría o qué no podría ser en la vida. El derecho a la salud, que se vio sumamente pues preocupante, ¿no?, en la pandemia, y que nos hizo sacar todos nuestros miedos a flote, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, ya si me contagio, si mi esposo se contagia y morimos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a hacer cargo de él, no? Pero después decíamos, ¿y si él se contagia y no nos dejan entrar? ¿A dónde lo vamos a, cómo va a entrar a un área de cuidados intensivos si él no tiene la comunicación verbal como la tenemos los demás, solo, siempre ha estado acompañado? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a proteger con estos uniformes enmascarados? Se revivieron todos los miedos que uno va pasando en este proceso. Entonces, yo hoy escucho estas historias y digo, bueno, pues creo que, como bien lo dicen, todo tiene una razón de ser. Hoy me ven así, hablando con ustedes, con esta seguridad, con esta tranquilidad, con esta serenidad, pero para que yo llegara aquí, porque pues esa pregunta que nos hace, señor consejero, dice, reto o oportunidad, a mí desde que la vi, pues ya no he dormido, porque yo dije, bueno, es un reto, es una oportunidad, es un reto, y entonces empecé a hacer un recuento de mi vida, ¿no?, de cómo fue esto, y brevemente, por eso, más que traerles datos, más que traerles algo concreto en cuanto a, que ya lo dijo muy bien Margarita Garfias, a quien admiro y respeto muchísimo, que es la primera vez que la conozco en persona, porque yo también la sigo, también soy de sus fans, porque pues quienes estamos en esto buscamos hasta con ansia que otras personas, que otras mujeres, que otras asociaciones nos digan qué hacer, porque por muy magistradas que somos, pues no tenemos toda la herramienta. Entonces queremos ver si alguien que ya pasó por eso pues nos puede dar algo, ¿no? Bueno, yo, magistrada, pues me puse a estudiar psicología, terminé psicología y estudié neuropsicología,
buscando respuestas, buscando tener el mismo lenguaje que los médicos que atendían a mi hijo, buscando tener las mismas oportunidades porque ellos se vuelven dependientes de nosotros, pero nosotros nos volvemos dependientes del terapeuta, nos volvemos dependientes del maestro, nos volvemos dependientes del cuidador. Si yo quiero salir al cine 2 horas, no puedo salir si no hay alguien de confianza con quien yo pueda dejar a mi hijo, algo que cualquiera de nosotros, o antes yo hacía sin pensarlo, hoy tengo que programarlo, agendarlo, verificarlo, pagarlo y asegurarme que todo va a estar bien. Entonces, tu vida cambia porque sí hay una funcionalidad diferente en la familia y te encuentras con barreras estructurales que te hacen funcionar como una familia diferente, y eso es la discapacidad según el modelo social, ¿no? No es la diversidad funcional en sí, sino cómo funciona eso con las barreras que te encuentras en el mundo. Pues las familias nos encontramos con esas barreras, actitudes que nos segregan, que no nos permiten transitar en los mismos lugares que los demás lo hacen. Nuestros hijos que no tienen la discapacidad, sabemos también que tenemos que prepararlos con la seguridad, la fortaleza emocional, educativa, intelectual, espiritual, lo que tengamos en nuestras manos, porque sabemos que el día que faltemos es probable que ellos serán precisamente quienes se harán cargo de nuestro hijo o hija con discapacidad. Y esa decisión también es difícil, porque sabemos o quisiéramos que no les corresponda a ellos, pero es parte del amor que surge y que nace de ese contacto cotidiano en la familia. Mis hijos nacieron porque fueron gemelos, y es la primera vez pues, que yo lo hablo con mis pares, porque pues, yo siempre he sido la magistrada, yo siempre he sido, pues hablo a través de mis sentencias, ¿no? Esto es algo que pertenecía o pertenece a mi vida privada. Pero yo, cuando vi la invitación y dice sensibilización, no, bueno, o sea, si yo me pongo aquí a darles datos, pues no voy a lograr el objetivo que yo entiendo tiene esta jornada. Entonces yo les quiero compartir muy brevemente, yo ya era una magistrada cuando nacen mis hijos, y eso fue, yo empecé muy joven, quiero decir otra vez, vuelvo a repetir porque empecé joven, pero ya era magistrada cuando nacen mis hijos. Tengo unos gemelos, un niño y una niña. Me veo muy grave, muy delicada. Vine precisamente aquí a la Ciudad de México para una cuestión de trabajo, y se me rompe la fuente antes de tiempo porque me da una preeclampsia severa. Estuve a punto de morir, y mis hijos, bueno, pues entran prematuramente a la terapia intensiva, y desafortunadamente a Mauricio, mi hijo, pues le contagia una bacteria hospitalaria muy agresiva. Él no había tenido ningún problema, igual su hermana estaban bien, pero esta bacteria pues le provoca una afectación en toda su motricidad. El diagnóstico que se le da a esto pues es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral, como todas las discapacidades de las que aquí podemos hablar, pues tiene un umbral, ¿no? Tiene tiene distintas manifestaciones. La de mi hijo es muy severa en el aspecto físico, en la motricidad. Entonces, reitero, pero él intelectualmente, cognitivamente, todo lo entiende. Entonces empezamos a ver que él, pues, se empieza a desarrollar, pues, como cualquier niño alegre, feliz, pero empieza a tener algunas, un desarrollo tardío en cuanto a la motricidad. Y efectivamente, pues también necesitaba yo pues, buscar terapias. En esa época yo estaba en Campeche. El primer año, pues definitivamente si no le dábamos una terapia fuerte al niño, no iba a salir adelante, podía quedar, pues nos daban los peores pronósticos hasta para comer, postrado, etc. Entonces decidimos, es la primera vez en la que se decide y se separa la familia. Yo había sido jueza en Mérida, entonces teníamos casa en Mérida. Mi esposo se había ido conmigo, él viajaba a Mérida, Campeche, porque él tenía un negocio, entonces eso podía ser compatible, mi trabajo judicial con su trabajo. Y pues era su propio jefe, ¿no? Entonces se va conmigo a Campeche,
pero después del primer año decidimos que no era posible porque no podíamos sacrificar. Y en ese momento fue la primera vez en la que yo, igual que ustedes, pensé, pues quizá no debo continuar en la judicatura. Pero bueno, eran muchos gastos también, porque tener un hijo o una hija con discapacidad implica, si entre más quieras tú darle, pues terapias, escuelas, lugares, pues necesitas la infraestructura económica, y cuando la tienes, qué bueno, cuando no la tienes, como bien lo dice Margarita, ojalá pues hubiera el Estado hacerse cargo de todo esto. Entraron los teletones, digo, ahí ese es otro tema complejo, pero pues nosotros en ese momento no teníamos a dónde ir. Nos dividimos y fueron 5 años, no fue culpa del consejo, no había lugar para que me dieran un cambio de adscripción, entonces esos 5 años yo viajaba. Y esos 5 años les decía, los vengo pagando hasta ahora, porque yo recuerdo cuando yo me despedía de mis hijos y lloraban, y mi niña, que era la que podía expresarse, con la cara totalmente desgajada, me decía, mami, no te vayas, y lloraba, y yo lloraba con ella. Pero seguíamos adelante porque teníamos que sacar adelante a Mauricio también. Mi mami, dentro de esa red de apoyo de mujeres de las que se ha hablado tanto, pues se va y está un tiempo con nosotros en Mérida. Y ahí yo afortunadamente sí he contado con el apoyo de mi esposo, el compromiso, más que el apoyo, porque él sí se ha comprometido al tú por tú como esposos, como familia, pero él también ha tenido entonces que renunciar a muchas de las situaciones que pues, en su negocio podría haber abarcado, porque había que hacer un alto en el camino y había que decidir qué cosas sí, qué cosas no, que te comprometen más tiempo o que no. Hasta que logré, hubo un espacio, se concursó esa plaza, porque esa plaza no era posible, había mucha competencia. Mérida, ustedes saben, es un lugar hermoso, mucha gente quiere ir allá, y por 1/10 lo logré, lo gané. Creo que si hubiera habido cuestiones de género, me lo hubieran dado por género, pero en ese momento, afortunadamente me gustaba estudiar y pues lo logré, ¿no? Entonces, pues regreso, y entonces es cuando mi mami ya puede regresar a su tierra, a nuestra tierra, que es Veracruz, y de ahí empieza pues nuestro peregrinar para encontrar escuelas, y empieza todo este camino, ¿no? En ese mundo empiezo a darme cuenta de eso que han platicado, que son las mujeres, la mayoría, la que se dedica al cuidado de los hijos. Trabajen 24/7, que efectivamente es lo más duro, y en los que pues se combina o trata de conciliar, se trata de conciliar. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Cuando nos vamos al trabajo sentimos la culpa de que dejamos a nuestro hijo, y cuando estamos con nuestro hijo sentimos la culpa de que no sigo estudiando mis asuntos. Entonces es difícil ser cuidadora cuando tú estás en un rango, en una posición poderosa, porque la vida también te exige que actúes de acuerdo a esa circunstancia. Entonces estar aquí hoy hablando así con ustedes me ha costado muchos retos, y he afrontado esos retos trabajando en ser mejor. En conclusión, creo que ha sido una oportunidad de crecer, de prepararme, de fortalecer mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, todo porque mi hijo efectivamente tenga lo mejor, porque mi hija sea esa mujer también fuerte y valiente que yo quiero que vea de frente al mundo y que se sienta orgullosa como yo estoy hoy de tener esta familia y de afrontar la vida como se me presentó. Pero también vine hoy aquí para decirles, soy una gran magistrada y ustedes me van a ver así, toda empoderada, como dicen, pero tengo momentos difíciles. Y si tú eres una mujer que también tienes un hijo o una hija con discapacidad, no te espante que va a haber días difíciles, que va a haber días en los que no quieras levantarte, que va a haber días en que no quieras trabajar, que va a haber días en los que quieras renunciar. ¿Quieres renunciar a ser magistrada? Sí, renunciar a ser magistrada de circuito. Pero si tantos años te ha costado, pues sí. Pero cuando tú ves a ese ser humano que te da un amor incondicional y que sabes que depende 100% de ti,
y que lo que tú hagas y decidas con tu vida va a impactar en la vida de esa persona, no lo dudas un segundo, no lo dudas un segundo, porque esa vida vale más que todo lo demás. Pero afortunadamente nuestra historia pues tiene un final feliz con las jornadas de sensibilización. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora es posible llegar a trabajar en esa capacidad de conciliar mujeres valiosas que están en el Poder Judicial de la Federación en todos los niveles, con su trabajo de cuidadoras. Introducir también el compromiso de nuestros compañeros varones en el trabajo, reconocerles a los que también lo hacen y con eso también ir cambiando en la sociedad la forma en que interactuamos. Podría yo decir más, pero creo que para mí lo más importante es una palabra con la que yo me quedo el día de hoy, señor consejero y todos ustedes, que es gratitud. Gratitud con la vida, con Dios, porque este reto no termina. Es un reto de todos los días, pero también encontré y aprendí a ver las oportunidades. Y esas oportunidades también van a estar ahí, pero hay que enfrentar los retos. No llegan solas, no llegan nada más porque nosotros así lo queremos. Se requiere mucho esfuerzo y así como nuestros hijos se rehabilitan o entran a terapias de rehabilitación, pues yo creo que yo también he tenido que rehabilitarme. He tenido que hacer mis propias rampas mentales, mis elevadores para subir a otros niveles de comprensión. Y yo les invito a que ustedes se suban, nos ayuden a construir esas rampas para que podamos cambiar la mentalidad y el sentir de nuestra institución y de los que vienen aclamando por justicia, porque eso nos va a hacer mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada González Solís. Enseguida le quiero ceder la palabra a la magistrada Cecilia Armengol Alfonso, del 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Por favor, Cecilia, hasta por 10 minutos. Voy a poner aquí Muchas gracias. Voy a poner mi cronómetro porque luego voy. Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. La verdad es que, al igual que mis compañeras, también para mí fue muy emocionante cuando me llaman y me invitan a ser parte de esta mesa, cuando me dicen el tema. Yo estaba, a ver, sí, de verdad es sensibilización para temas sobre cuidado de niños y niñas con discapacidad, porque pues yo creo que al igual que ellas es un tema que nos preocupa y nos atañe todos los días, así que agradezco la invitación del consejero, de la magistrada Fabiana, bueno, de todo el consejo. Creo que ya es un ganar con que se esté hablando del tema, ya es realmente algo está pasando y bueno, también me siento de cierto modo muy grata y muy honrada en que me hayan invitado a mí, porque bueno, tengo muy poco realmente yo en funciones del cargo de magistrada. Yo apenas fui nombrada en agosto del año 2001, tengo apenas un año cumplido como titular y pues sí ha sido, con esta pregunta detonadora, ha sido un reto, ¿no? Un reto, pero me voy a ir un poco más al contexto de por qué estoy aquí como madre de un niño con discapacidad. Yo tengo tres hijos, dos niñas y una niña. También soy mamá de mellizos, uno de ellos es mis hijos. Ellos nacieron en 2014, yo en 2014 trabajaba como secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Y bueno, en aquel entonces mis hijos nacen, también fueron prematuros, realmente no había ningunos datos alarmantes, ¿no? Siempre la recomendación, lleva a tus hijos a estimulación temprana porque fueron prematuros. Mis hijos fueron niños de CENDI, desde los 4 meses ingresaron al CENDI de la Corte y durante el primer año realmente fue un desarrollo pues típico, no había gran dificultad. Fue más o menos al año y medio y precisamente por una de estas clases abiertas del CENDI, que yo agradezco, digo, ahora que lo recuerdo son como esos momentos
grises y oscuros que uno vive, porque el diagnóstico de la discapacidad es devastador, sí te rompe como madre. Pero yo recuerdo, y recuerdo muy bien las palabras de la maestra que me dijo: señora, ve a su hijo. Y yo, ay, sí, qué bien lleva la pelota. Me dice, no, obsérvelo. Yo lo veía y veía que los niños seguían en el grupo, y sí, el único que se quedaba fuera, pues era mi hijo, ¿no? Jaime. Y yo dije, bueno, es porque quizás no quiere ir a la pelota, ¿no? Pero decía, vea, hable con su médico, algo pasa con su hijo, ¿no? Y bueno, de ahí ya empezamos un largo camino a lo que es un diagnóstico de autismo. Mi hijo ya tiene 8 años, su autismo, digo, esta cuestión de los grados también ahorita yo ya no encuentro mucha utilidad, pero bueno, dicen que es un grado moderado severo. Él es no verbal, yo prefiero tenerlo como preverbal, porque todavía queremos que sí pueda, quizás no hablar, pero comunicarse, ¿no? Ahora estamos intentando que se comunique por señas, ya maneja 3, lo cual es buenísimo. Y bueno, desde ese momento, y al ser yo ya parte de ser trabajadora del Poder Judicial Federal en la Suprema Corte, tuve realmente la fortuna de tener este respaldo de mi jefe directo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien él desde ese entonces, antes de pandemia, me dijo, ¿qué necesitas? Puedes trabajar a distancia, ve a tu hijo, ve a terapias, ¿no? Entonces me sentí muy afortunada porque en comparación con otras mamás con las que yo platicaba en terapia, que decían, oye, no, a mí yo no me puedo salir temprano, ¿no? Lo que comentaban, tengo un determinado horario, no alcanzo a llegar a la terapia de las 4, cuando yo tenía realmente esa facilidad, ¿no? Entonces, me parece que esta visión realmente de poder empatizar con los trabajadores, con las trabajadoras cuando tienen este tipo de situaciones, pues cambia por mucho, en este caso, el entorno familiar, porque nos permitió, tanto a mí como al papá de mi hijo, quien también es trabajador del Poder Judicial Federal y quien también tuvo la fortuna de contar con este apoyo realmente para poder llevar al niño a las terapias, porque también nosotros con esta preocupación de que nos dicen, bueno, entre más terapias reciba tu hijo, estos programas, ¿no? El famoso programa Denver, 40 horas a la semana, pues tu hijo va a poder avanzar más. Nosotros evidentemente lo que hicimos fue ir por todo, ¿no? Ir por los programas completos, y en esta ciudad caótica de tráfico, pues teníamos que dividirnos, bueno, y seguimos dividiéndonos evidentemente en esta logística, ¿no? De quién lleva a quién, ¿no? Entonces, bueno, me parece que poder platicar de estas experiencias y que se continúe con esta cultura de apoyo, de flexibilización para las personas trabajadoras que tienen este tipo de circunstancias, pues creo que es una muy buena política para implementar, para continuar, y sobre todo porque ya lo vimos, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia, que sí es posible hacer estas modalidades de trabajo híbridas o semipresenciales, que también en muchos casos, y no nada más en los casos de crianza para niños, niñas con discapacidad, sino crianzas en cualquier otras circunstancias, pues facilita que también se pueda cumplir con estas responsabilidades, y sobre todo eso, ¿no? Que también existe una respuesta. Yo lo digo así, siempre me sentí, además de pues bendecida por tener este tipo de apoyos, pero evidentemente también con la misma necesidad o responsabilidad de responder al nivel que se me estaba dando esta confianza, ¿no? Entonces yo creo que pues es como un ganar-ganar de las dos partes. Y bueno, ya cómo fue que llegué a ser magistrada, también se dio de esta forma muy circunstancial, ¿no? Que fue tiempos de pandemia, que tenía la ventaja también de estar en casa y de poder tener este tiempo de preparación a distancia, que para mí fue un cambio muy radical el poder estudiar, digamos, con estos grupos de estudio, por medio de las videograbaciones, también todas estas cursos que empezó a dar la Escuela Judicial también, que ya no eran a modalidad presencial, sino que los puede uno ver incluso de forma sincrónica, pues eso me permitió también de cierto modo prepararme para el proceso de selección.
y ojalá, yo espero que nunca se acaben estos cursos a distancia, porque al menos para mí, para mi situación, va a ser el único modo que yo puedo continuar con mi capacitación y mi preparación, porque sí, en otras circunstancias es muy complicado tratar de estar en 2 lugares a la vez, no ir a recoger al niño a su terapia y luego tratar de estar en el curso. Entonces, bueno, me parece que también sería uno de los puntos a considerar en estas reflexiones, ¿no? Y bueno, otra también de las cuestiones que creo que aquí ya se mencionaba, la discapacidad, al final de cuentas, cuesta. O sea, la discapacidad, sostener un entorno familiar sano significa un gasto. Entonces, yo también sería un poco deshonesto de mi parte venir aquí y decir, no, miren, sí se puede compaginar la vida, conciliar la vida familiar y el trabajo, porque detrás de eso yo tengo una gran red de apoyo y no es una red de apoyo, digamos, básica, porque necesito, más bien mi hijo necesita que su cuidador tenga conocimientos especializados, o sea, digamos, no puede estar tampoco, quizás por momentos muy breves, pero incluso hasta con mis propios familiares, siempre tiene que estar acompañado de un auxiliar, sobre todo porque a veces tiene momentos en donde ni él mismo se puede autoagredir, entonces tiene que haber alguien ahí que lo pueda, digamos, autorregular, y para eso se necesitan conocimientos muy especializados. También me llama mucho la atención que yo, al igual que Mayra, yo también estuve estudiando psicología por lo mismo, porque necesitas ser especialista en el tema de tu hijo, y al final de cuentas, los padres, las madres de niños y niñas con discapacidad nos volvemos los especialistas de nuestros hijos, ¿no? Porque también tenemos una red de neurólogos, una de psicólogos, un psiquiatra, pero al final de cuentas el que sabe más del niño, de la niña, es el propio papá o mamá, ¿no? Y eso te obliga, también ahorita retomando esta pregunta, reto o oportunidad, además del reto ha sido también para mí una oportunidad hasta de ir a una profesión en la que yo pensé que ya no, o sea, me iba a dedicar nada más a lo jurídico, y de cierto modo el empezar a estudiar psicología y empezar también a indagar entre las neurociencias, pues eso también enriquece mis conocimientos para la función jurisdiccional que desempeño, y lo veo mucho, ¿no? Ahora yo estoy en materia civil, la materia familiar, ahora le encuentro mucho más sentido a las periciales, ¿no? Digo, bueno, es que ya estuve estudiando psicología, entonces digo, bueno, al final de cuentas todo es por algo bueno, pero sí es con un costo, evidentemente, sí, siempre hay, ¿no? Pero me parece que eso es también para cualquier hijo, no nada más para el hijo con condición de discapacidad, pues cualquier hijo te desgasta, te hace que te esfuerces más, que te canses más, pero evidentemente, pues sí, es un reto, y sobre todo también lo que comentaba Mayra, ¿no? Al momento de que tú tienes cierto tipo de conocimientos y estás más empoderada, y ya se me acabó el tiempo, y vas a los entornos sociales, pues empiezas a ver todo lo que está mal, ¿no? Y es como tu nivel de frustración, y dices, es que mira, la entrada no debe estar así, o tú tienes que dar acceso también a los perros, a los animales de asistencia. Entonces empiezas a ver todo lo que está mal en la sociedad, y de cierto modo quisieras tomar esta bandera de activismo y decir, hay que cambiar, necesitamos aquí una sacudida no nada más de los pequeños entornos donde se muevan nuestros hijos e hijas, sino que esto repercuta de cierto modo a otros ámbitos de la vida social y nacional. Pero ya para no robar más tiempo, me parece que este es un primer gran paso, así lo veo, es un primer gran paso, lo agradezco y lo celebro. Y pues yo también encantada de la vida de tomar la palabra para esta asociación, que me parece que es eso, ¿no? También con este principio de la Convención de toma de conciencia y de consulta precisamente a las personas que tienen estas circunstancias de vida, me parece que sería un buen inicio, ¿no? Hacer este censo y preguntar, bueno, ¿qué se necesita? Porque ya lo vimos apenas en estos pocos ejemplos que tenemos, son necesidades parecidas, pero sí muy distintas. Entonces hay que hacer estas adecuaciones. Es difícil, pero no es imposible, y me parece que todas resolvemos imposibilidades todos los días, y aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, magistrada Armengol.
Y finalmente le quiero dar la palabra a la magistrada Felisa Díaz Ordaz Vera, del Segundo Tribunal Colegiado Penal del Cuarto Circuito en Monterrey. Bienvenida. Gracias. Bueno, espero no perder mi prestigio de magistrada penal. Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020, en México hay más de 6 millones de personas con discapacidad, niños, jóvenes, adultos mayores. Esto es como llenar el Estadio Azteca 6 veces. Hay que recordar que el término discapacidad, como aquí lo han visto, es un término sombrilla, porque contiene conceptos muy distintos. Las enfermedades, cuando son permanentes o cuando son transitorias, son muy distintas y cada una requiere cuidados diferentes. Las mamás y los papás con niños con discapacidad tenemos que especializarnos precisamente en la enfermedad de nuestros hijos y hay momentos en que es de risa. Yo soy la mamá de Ángel. Ángel es un hijo de mi corazón y padece epilepsia de difícil control. Entonces, cuando yo llego porque tiene algún ataque y llego al hospital, muchas veces mi esposo me tiene que decir, hey, aguanta, porque llego diciendo, pónganle esto, quítenle el otro, no le pongan esto, se lo quita tal cosa, quítele esto. Y entonces los médicos que cuando están en urgencias muchas veces son nuevos, piensan que la doctora soy yo. Y la verdad es que cuando manejas la enfermedad tanto tiempo, aprendes qué le cae bien, qué le cae mal, qué controla los ataques, cómo hay que acostarlo para que no se broncoaspire. Aprendes un montón de cosas que son cosas que por mi profesión jamás hubiera aprendido. Aquí lo que me interesa es que reflexionemos todos sobre una cuestión que considero muy importante. Mucha gente piensa que la discapacidad nunca lo va a tocar, o ven los problemas de discapacidad como problemas ajenos y están en un error, o a lo mejor nunca quieren llegar a la vejez, porque de acuerdo a las estadísticas, si llegamos a los 80 años, la mayoría vamos a usar bastón o silla de ruedas. Si llegamos a los 90, a lo mejor ya nos dio demencia senil o Alzheimer, a lo mejor ya no vemos, a lo mejor ya no oímos y necesitamos algún aparato auditivo. Entonces, la discapacidad, si llegamos a la vejez, nos va a alcanzar a todos. Y por eso es importante que tengamos conciencia, no solamente en la persona discapacitada, sino además en la persona que lo cuida. Y resulta que en este tema de los cuidados ocurre también un cruce con el género. Las mujeres somos cuidadoras por naturaleza. Esto quiere decir que socialmente, cuando tenemos algún familiar enfermo, inmediatamente vamos a cuidarlo, porque por generaciones se ha mantenido esa idea. En cambio, los hombres muchas veces se asumen con el derecho de ser cuidados. Por ejemplo, cuando hay una pareja de esposos y el señor es el jefe de la familia, él siente que si algo le pasa, su mujer lo va a cuidar. En cambio, su mujer probablemente, si se enferma, no va a ser cuidada por él. Lo más seguro es que lo cuiden sus hijas. Entonces, las generaciones se van haciendo así. Yo vi a mi mamá y a mis tías cuidar a mi abuelito que cumplió 100 años. Vi a mi mamá cuidar a mi padre que murió de insuficiencia renal. He visto a mis tías cuidar a sus esposos y yo estoy cuidando a mi hijo. Es algo que por generaciones se ha hecho en mi familia. Cuando yo tuve que cuidar a Ángel, pues la verdad es que era lo natural para mí. La discapacidad tiene un doble efecto de discriminación. No solamente se discrimina a la persona que está con alguna enfermedad, además se discrimina al que lo ayuda, al que lo cuida. Porque si un niño, por ejemplo, o una persona con silla de ruedas no puede acceder a un lugar, tampoco va a acceder el que lo cuida. Esto se llama discriminación por asociación.
y se ve con mucha frecuencia. La persona que no está enferma está limitada en muchos aspectos porque está limitada la persona que cuida. El término cuidar abarca muchas cosas. La mayor parte de la gente piensa, pues es como darle las medicinas. No. No es darle solamente las medicinas, implica pagar las medicinas, que en el caso de los niños con discapacidad a veces son medicinas muy especializadas y sumamente caras y que las toman de manera permanente. Un niño con discapacidad no se va a curar, tiene toda su vida que tomar medicamentos y esto implica una cuestión económica muy fuerte. Les decía también, la persona que cuida aprende a manejar la enfermedad, tiene que prever muchas cosas para que no llegue un ataque o no llegue alguna situación de emergencia. Implica también conseguir terapias de rehabilitación y aquí lo que decía Marta, uno tiembla cuando dice, ay, si me mandan a, no voy a decir lugares para que no se oiga feo, pero si me mandan a tal lugar, wow, ¿cómo le voy a hacer para conseguir las terapias? O sea, en realidad sí es una cosa que a uno lo espanta porque no en todos los lugares hay terapias especializadas para los problemas que tienen los hijos. A veces hay que alimentarlos, hay que asearlos, cambiarles el pañal muchas veces, comprar aparatos especiales, sillas de ruedas u otros, aparatos auditivos y muchas veces incluso medicamentos controlados. Otra cuestión que quisiera comentar y que aquí creo que varias lo han comentado es que la cuestión educativa de los niños con discapacidad es terrible. Yo, y se los digo, me atrevo a mencionarlo aquí, tuve que recorrer 17 escuelas para encontrar una que aceptara a mi niño con epilepsia. En todos los lugares me decían no hay cupo en cuanto sabían que estaba enfermo. No tenemos personal especializado, no sabemos manejarlo. Incluso me decían, esta no es escuela de inclusión. Entonces, cada vez que me cerraban la puerta, yo salía llorando y al otro día me levantaba y decía, hoy sí voy a encontrar una. Y recorrí 17. Mi esposo me acompañó una vez y salió furioso. Y yo cuando lo vi dije, no aguantan nada, llevo 17. Al final lo aceptaron en una escuela donde lo amaron mucho y donde mi hijo fue muy, muy feliz. Y por otro lado también las personas con discapacidad encontramos una extraordinaria solidaridad. Nos recomendamos a los médicos, nos recomendamos las terapias, decimos quiénes son los buenos, porque también en muchas ocasiones, como dice mi esposo, es que te ven entrar y de repente piensan, ahí viene un hermoso seguro Banorte. Entonces, en ese error y volver a empezar y volver a buscar, y llega uno con la gente adecuada y la gente que sabe que lo van a cuidar y lo van a querer. En esta función de cuidar tanto a las criaturas, la verdad es que uno se hace invisible, nadie ve al que lo cuida, aunque él resulte indispensable. Y muchas veces, como dice el dicho, solo las ollas saben los hervores de su caldo. Quien ha estado en el papel de una persona que cuida a un niño discapacitado o que ha cuidado a su madre enferma o a su padre enfermo, sabe que es capaz de dejar a un lado sus propias necesidades para apoyar y ayudar a la persona que ama. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la observación general número 6, que emitió para aclarar las obligaciones de los Estados partes de la Convención, expuso que la obligación de prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad comprende a las personas discapacitadas y a las de su entorno, en este caso, pues a los padres o a las personas que los cuidan. Y esto, insisto, es lo que se conoce como discriminación por asociación.
al visibilizar esta situación y el propósito que uno tiene precisamente de venir aquí, no es simplemente exponer los problemas que uno tiene para tener el nivel que se requiere, el nivel de excelencia que se requiere en el Poder Judicial y los horarios triples que una mamá con niños con discapacidad tiene que realizar. Evidentemente, pues en ese camino se va quedando la salud y se van quedando muchas cosas. No tiene tiempo uno para nada. Hay veces que en mi casa me dicen, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si te vamos a dar algo, ¿qué es lo que quieres? Un día para dormir. Solo un día. La idea de venir aquí a exponer mi situación es precisamente que si bien a mí me tocó esta situación, hoy hay muchas mujeres que están formando parte del Poder Judicial y hay muchas juzgadoras nuevas que por primera vez están abriendo un camino, pero con un paso más firme que el que yo tuve. Yo cuando llegué a Monterrey hubo momentos en que era la única mujer y pues no tenía ni con quién hablar. Y hoy voy a un desayuno y me encuentro con 10, 11 mujeres y muchas de nosotros compartimos experiencias y me parece maravilloso que eso pase. Pero me parece mejor pues que las trabajadoras del Poder Judicial que están en estas situaciones de tener una criatura o tener el cuidado de una persona con discapacidad también sean visibilizadas. Y a lo mejor los esfuerzos que se tienen que hacer no son tan grandes. La pandemia, por ejemplo, nos dejó unas enseñanzas maravillosas. El trabajo no presencial es una oportunidad increíble. Desde luego, nunca podemos dejar indefensos a los justiciables. El trabajo es primero y eso todos lo sabemos y lo ha sido así. Pero si en alguna ocasión alguien se topa con una persona que tiene una situación especial, que trabaja 3 jornadas al día porque tiene un hijo con discapacidad, el teletrabajo podría ser una maravillosa oportunidad de que esta persona continúe haciendo sus labores y también cumpla con su rol de cuidador. Si esto se logra, se habrá visibilizado a las personas que tienen hijos con discapacidad. Y lo más importante, llegará la justicia que todos estamos esperando y a la que todos estamos dedicados. Muchas gracias. Magistrada Díaz Ordaz, muchísimas gracias. Sin duda, las reflexiones de todas ustedes que tan generosamente nos han compartido, han llenado de momentos también muy enriquecedores para todas las personas que estamos en este auditorio. El tiempo es sumamente ingrato, nos hubiese encantado que pudiéramos tener mayores intercambios y diálogos. Nos vamos a robarles a nuestra audiencia 5 minutitos más, solo en el caso de que alguna de ustedes quisiera tomar la palabra para hacer un cierre por 2, 3 minutos tal vez, si alguna quisiera. Creo que están votando. Juana. A mí me gustaría visibilizar también el tema de las guarderías que tenemos. Cuando diagnosticaron a Santiago fue antes de la reforma tan importante que sufrió este país en 2011. Y debo compartir con ustedes que lo dieron de baja por no tener la infraestructura para poder cuidar a un niño especial. Entonces me parece de suma importancia que nuestros CENDIs cuenten con esa capacitación o esa infraestructura para cuidar, porque todos sabemos que en los CENDIs que tenemos como parte del Poder Judicial son extraordinarios lugares para cuidar a nuestros niños, pero a nuestros niños que están en condiciones normales, pero sin embargo para nuestros niños con discapacidad aún no se abren las puertas para ellos. Entonces, qué ideal sería que, creo que últimamente para los que tienen no una discapacidad motriz,
pero casos donde el padecimiento es más severo, me parece que es mucho más complejo para que nos puedan cuidar nuestros pequeñines. Entonces, ese punto sí me gustaría a lo mejor que quedara también como una reflexión para ver qué acciones entre todos podemos sumar porque bien dicen, somos capacitadoras también en un momento dado y podemos aportarle mucho a estos centros para compartir qué es lo que requerimos para estos niños que sean cuidados en nuestros CENDIs, que son la segunda casa que quienes han tenido la oportunidad de tener a sus pequeñines ahí se van totalmente tranquilas al trabajo porque saben que están bien cuidados. Entonces, me parece que también es algo que podríamos nosotros fortalecer en nuestro Poder Judicial de la Federación. Gracias, jueza. ¿Quería Mayra o Cecilia? No, yo nada más para acotar, es que yo me vi presionada por el tiempo, ya no comenté, pero les platicaba, ¿no?, que mis hijos estuvieron en el CENDI y sí, efectivamente, de inicio, mi hijo cortó, digamos, la asistencia cuando ocurre el diagnóstico y hubo también esta preocupación, yo no le quiero llamar rechazo, sino preocupación de las maestras de no estamos capacitadas para educar a su hijo, lo cual era cierto, porque era un hecho. Pero bueno, ahí, y yo también aquí quiero agradecer, porque a lo mejor no lo dije por la prisa, a la presidencia del ministro Saldívar, a Alejandra Spitalier, que de verdad por su apoyo se hizo un programa muy bonito de inclusión en el CENDI de la Corte, que desafortunadamente vino la pandemia y mi hijo no pudo concluir ahí el preescolar, pero yo creo que está, digamos, como una semillita y que incluso se hablaba para que fuera un modelo de replicarse en todos los CENDIs. Y bueno, ya será también posibilidad de retomarlo en las futuras sesiones, pero incluso me parece que estos cuidados vespertinos que había para, bueno, no sé si hay en todos los CENDIs, al menos en el de la Corte se había, yo siempre vi como que la posibilidad de que también pudiera mi hijo continuar en estos programas, de los veranos que se hacen, los cursos de primavera, y decir, bueno, que se incluya realmente, porque ahí también la riqueza en mi experiencia fue no lo que se pudo hacer, sino la forma en que reaccionaron los otros niños y las otras niñas. Eso de verdad es una lección y me parece que podrán dar testimonio las maestras y la misma directora del CENDI de cómo los mismos educando, los mismos infantes nos pueden enseñar a entender y a dar un discurso muy distinto sobre la discapacidad. Entonces, para dejarlo ahí como en el tintero. Muchas gracias. Mayra. Sí, muchas gracias y muy breve también me quiero sumar también al agradecimiento al Consejo de la Judicatura Federal que encabezado por el señor presidente don Arturo Saldívar durante la pandemia dio una especial oportunidad con énfasis a quienes éramos cuidadores de niños en general y de personas con discapacidad. Yo estoy sumamente agradecida porque fue una consideración muy concreta a este grupo que, como yo decía al inicio, pues hemos vivido pues invisibles, pero es una invisibilidad que aceptamos y asumimos con todo el amor del mundo, porque no es algo, incluso yo creo que si a mí me hubiesen invitado, señor consejero, bueno, no estaba usted, pero hace 6 años más o menos, yo creo que no estaría hablando, Mayra, de este momento, ¿no? O sea, porque estas vivencias te van reconstruyendo día con día. Esta pregunta del reto, la oportunidad, de verdad que a mí se me quedó ya todo el día, estaba yo pensando reto, oportunidad, es que no puedo disociarlas, porque ha sido una oportunidad para mí de crecer y he visto que si yo crezco, que si yo evoluciono, mi familia va junto conmigo y el mayor beneficiado es Mauricio, mi hijo. ¿Por qué? Porque tiene un asidero fuerte en la base donde él está creciendo. Entonces yo creo que esto es lo que merecen todas las familias que están pasando esa situación. Y qué mejor que tenemos ahora este apoyo institucional desde lo que usted ha magníficamente pues proyectado. Entonces yo como cierre, yo les diría a mis compañeras con las que me siento tan orgullosa, tan agradecida, porque insisto, ya no me siento sola más, pues que le tomemos la palabra al señor consejero, que iniciemos con el censo que propone Ceci y los demás trabajos que se tengan que hacer para, a su vez,
unirnos con otros colectivos como el de Margarita y otros más que hay, que nos va a nutrir institucionalmente y sea verdaderamente para servir a quienes estamos en estas condiciones. Entonces, pues nuevamente mi gratitud a usted y a todos los que nos hicieron favor de acompañarnos, de nuestra querida Jufet, que sabemos que también no nos van a dejar solas ahora que ya nos escucharon, y que de verdad valoro que estén aquí, compañeros, amigos y amigas. Gracias. Muchísimas gracias, operadoras de justicia que ahora estuvieron acá como mamás que generosamente nos compartieron sus reflexiones y que nos ayudaron también a visibilizar y reconocer las implicaciones que conlleva el cuidado de hijas e hijos con discapacidad, tanto dentro del Poder Judicial de la Federación, pero también visibilizando los retos y las oportunidades que esto implica. Muchísimas gracias por compartir sus testimonios, muchas gracias también a todas y todos. Gracias, Rubén. Muy bien, pues con esto llegamos al final de nuestra jornada. Le agradezco al distinguido Presidium que nos acompañó el día de hoy, a las operadoras de justicia que nos compartieron sus valiosas y emotivas experiencias y, por supuesto, a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que la jornada será llevada a cabo hasta el viernes 11 de noviembre y los esperamos a las 13 horas en punto mediante la plataforma de Zoom. Les invitamos también a registrarse en línea y a seguir las campañas y las actividades que el Consejo ha preparado para ustedes en torno a esta y muchas otras problemáticas y temas de derechos humanos. De nuevo, muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos.